de... Ya, ahí que no estaba grabando. Ya, por ahí ya veo que han estado poniendo presente. Ya, buenas tardes con todos nuevamente. Ya les estaba comentando que en la última clase de lenguaje estuvimos viendo acerca del teatro clásico, ¿verdad? O el teatro en la antigua Grecia. Vimos acerca de cómo surge el teatro, un poco de cómo es la historia, en base a qué se crea el teatro, también pues cuál fue su proceso como de evolución, todos los cambios que hubieron y cómo ha sido su influencia hasta el teatro que conocemos a la actualidad. Y estuvimos estudiando, estuvimos revisando acerca de la tragedia. ¿Verdad? De el teatro clásico que surge pues en Grecia, ¿verdad? Yo les comentaba que surge a partir de un ritual que se hacía a un dios, que era Dionisio, que era el dios del vino. Entonces las personas de esa época y en ese lugar le rendían culto a este dios. Y a partir de este culto que se le rendía, se fue creando esta forma del teatro, ¿verdad? Parte, digamos que del ritual incluía pues a personas que cantaban, o sea, música, personas que estaban danzando y también personas que hacían mímicas. Y a partir de ahí es como nace esta idea de o esta forma de entretenimiento de ver a alguien actuar o interpretar algún papel. Poco a poco estos rituales fueron como que avanzando, avanzando, fueron incorporando nuevas cosas a tal punto de que estos rituales a este dios, a Dionisio, empezaron a ser ya algo mucho más grande y tomaron el nombre de las fiestas de Dionisio. Entonces, en estas fiestas eran normalmente como jornadas de 5 días y durante los 4 primeros días las personas realizaban, en todos los días se presentaban obras de teatro, en los 4 primeros se presentaba una tragedia y al final, en el quinto día, para cerrar estas festividades, se presentaba una comedia. Em, Vamos a ver entonces, bueno, les decía que vimos ya lo que era la tragedia, cuáles eran sus características. Igual les recuerdo un poquito. En la tragedia normalmente, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es algo trágico. Cuando les dicen tragedia, ¿a qué les recuerda? Algo trágico, ¿verdad? Es como una obra que acaba en un final eh, triste, digamos, el peor final que se podrán imaginar, ¿verdad? Normalmente siempre este tipo de obras acaban con, pues, la muerte. En este tipo de obras trágicas se representaba siempre la vida de una persona y pues se veía, ¿verdad? Durante el desarrollo de la obra cómo esa persona iba tomando diferentes decisiones que al final lo llevaban a este final trágico. Así que una de las funciones o sí, una de las cosas importantes, digamos, de estas tragedias para las personas de ese tiempo es que les servía mucho para reflexionar, es decir, generaban empatía con el personaje de manera que pues a modo de que aprendían, ¿verdad? Que si tomaban tales decisiones normalmente iban a terminar en un final trágico. Así que tenían también un punto de reflexión. Eso en cuanto a la tragedia. Y el opuesto, que sería el opuesto completamente, es la comedia, ¿verdad? Algunos de ustedes, me imagino que todos en algún momento se han visto, aunque sea alguna película de comedia o algo saben, ¿verdad? Que sigue un programa de comedia o algo así. ¿Cuál es el objetivo de estas obras, de estos programas o películas en el caso de que se hayan visto, de una comedia? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, llamar la atención del público y hacer ¿Ya? reír a las personas jóvenes y a los adultos. ¿Verdad? Ese es el objetivo principal de una comedia, ¿verdad? Hacer reír. Les decía que en las tragedias el objetivo era pues hacer reflexionar a las personas y ahora vamos a ver el opuesto, que sería la comedia y el objetivo es hacer reír o generar risa en las personas. Entonces vamos a ir viendo un poco un poco también de la historia que les acabo de contar, la historia, sus características, cómo está estructurado y algunas obras o algunos autores importantes de comedias. Entonces vamos a empezar por aquí.
¿Alguien que pueda participar en la lectura? ¿Puedo yo, profesora? Sí, Marcel, muchísimas gracias. Adelante. Ya. Introducción. El teatro, tan y como lo conocemos, tuvo su origen en la antigua Grecia, lugar en el que se llevaba a cabo concursos teatrales. En las festividades más importantes de la ciudad de las tragedias fue uno de los subgéneros cultivados, pero también comedia tuvo una gran importancia en este género literario. De hecho, fue el más popular de todos, ya que generaba situaciones burlescas y sátricas del día a día de los habitantes. Ajá, y satírica es. Sí, exacto. Entonces, gracias, Marcel, por la lectura. Bueno, un poco aquí hay de lo que ya les comentaba, ¿verdad? Tanto la tragedia como la comedia y en sí el teatro tuvo su origen en la antigua Grecia, ¿verdad? Por aquí también nos comenta algo de los concursos, que era lo que les estaba contando, que realizaban estas festividades o estos rituales y realizaban durante 5 días, les decía. Al final de esos 5 días era un concurso y al final elegían a pues cuál había sido la obra de teatro pues ganadora. Dice que uno de los subgéneros más significativos fue justamente la tragedia, pero también la comedia fue, digamos que bastante importante dentro de todo este desarrollo del teatro. Y nos dice, pues, principalmente en qué se basaba aquí, generaba situaciones burlescas y satíricas del día a día de los habitantes. Vamos a continuar. Ya, por acá tenemos el origen del teatro, como lo encontramos en la antigua Grecia. Dice, aquí desde el siglo VI antes de Cristo podemos empezar a ver las primeras representaciones teatrales que solían ser de dos géneros distintos, la tragedia o la comedia. Este segundo género era usado por los autores cuando querían mofarse de cuestiones que influenciaban a la sociedad griega del momento, como la política, la filosofía, entre otras cosas. Bueno, como empezó, digamos, la comedia, una de las primeras formas de la comedia. Normalmente las personas que la escribían, los autores, ponían como personajes a representantes políticos o personas de la alta sociedad y hacían burla principalmente de defectos de estas personas o también de ciertas mañas de pues las personas. Y obviamente los ponían en situaciones del día a día y simplemente toda la comedia se basaba en eso, en la burla, algún defecto o, como les digo, alguna maña o algún vicio de una persona. Y principalmente los personajes eran justamente personas de la sociedad alta y también muy asociados a personajes de la política de ese tiempo. Bueno, aquí están las dos partes, ¿verdad? De este teatro griego. Por un lado tenemos la tragedia, se encargaban de idealizar a los hombres y a los grandes temas de la humanidad. En este caso, la tragedia trataba simplemente de personajes heroicos que durante el transcurso de la obra, ya les digo, se iban enfrentando a diferentes situaciones, tomaban ciertas decisiones y siempre terminaban en un final trágico. En las obras de tragedia, normalmente los temas eran emociones fuertes, qué sé yo, amor, rencor, odios, venganza, traición, todo este tipo de emociones. Igual al final lo que buscaban era empatizar con el público para darles un mensaje de reflexión o que el público igual se lleve algo aprendido. Y en el caso de la comedia, que es, ya les digo, todo lo opuesto a lo que ocurre en la tragedia, dice realizaban caricaturas de los personajes para presentar su faceta más baja, más burlesca o más absurda. Normalmente se tomaban, como les decía, de algún defecto o de alguna maña o algo así de estos personajes políticos o personajes públicos, incluso llegaron a hacer también comedias de los dioses que ellos mismos respetaban y les rendían culto, incluso de eso también eran puntos de su comedia. Ya vamos a seguir. Si tienen preguntas, pueden abrir su micrófono e ir haciendo las preguntas. Si ven un poco aquí estas máscaras que, bueno, también está aquí. Bueno, estas máscaras de aquí, yo les decía también en la clase anterior
que al principio, cuando empezaron, este teatro empieza, no había muchas personas dedicadas a la actuación, de modo, y además en las obras tampoco había una gran cantidad de personajes, así que normalmente era una sola persona que representaba a todos los personajes de la obra, y por lo tanto, para poder caracterizar bien a cada personaje, y que no se vuelva pues aburrido ver solo a una persona ahí en el escenario, normalmente utilizaban máscaras. Entonces máscaras como las que ven aquí, las que están viendo en la diapositiva. Si ven esta máscara tiene por aquí como unos racimos de uva, es justamente en representación a Dionisio, que era el rey del vino. Se hacían, la mayoría de las obras tomaban como personajes a sus dioses. Bueno, eso les quería igual aclarar. Ajá, acá en la imagen de aquí también se ven pues, personas y tienen las máscaras. Tienen las máscaras en sus manos. Pues era básicamente la características de estos teatros, de este tipo de teatro. Por acá también hay máscaras, pues estas ya se ven como más avanzadas. En el caso de la comedia, las máscaras que utilizaban, obviamente como querían generar risa y se burlaban de ciertas cosas, pues exageraban ciertos defectos o rasgos físicos de las personas para igual generar pues mucho más risa, ¿verdad? Bueno, ¿alguien aquí? ¿Alguien más que nos ayude con la lectura? ¿Puedo otra vez? Ya, Marcel, sí. En la siguiente vamos a ver si alguien más, algún otro compañero pueda Ya, participar. Gracias, Marcel. Adelante. aquí voy yo. ¿Qué es la comedia clásica? En las comedias los actores escribían en base de estereotipos de las personas, sociedad para crear la burla y la mofa y al mismo tiempo satirizar sobre aspectos sociales que implicaba a todos los ciudadanos, aunque en el punto originario de la comedia fue en la edad antigua. Lo cierto es que se fue desarrollando con los años y es en la edad medieval, cuando los autores la cultivan de forma más original y más amplia. Ajá, muchas gracias, Marcel, por la lectura. Entonces, aquí, ¿qué hay que destacar? Nos está diciendo pues que las principales como que razones en las cuales los autores se basaban para escribir sus comedias y que para ellos tal vez era lo que más generaba risa en las personas era justamente esto, ¿verdad? Crear la burla y la mofa, así como satirizar los aspectos sociales que implicaban a los ciudadanos. Entonces, en base a esto se desarrollaban, digamos, todas los guiones dentro de la comedia que buscaban generar risa. Y lo que nos dice en el segundo párrafo es que, digamos que este es el inicio de la comedia, por eso comedia clásica, de donde surge, pero que ya posteriormente, a medida que fue avanzando el tiempo, en otras épocas, desarrollaron mucho más este subgénero literario y ya, pues nos dice aquí que en la Edad Medieval, por ejemplo, fue donde ya se desarrolló pues mucho más. Vamos a pasar a la siguiente. Ya, vamos a ver cuáles son algunas de las características de esta comedia clásica. Así también les voy a pedir a personas que ayuden a leer. Voy a estar llamando yo para que, para que todos participen. A ver, está presente, bueno, alguien que recién entró, Brian. O bueno, Leonardo tiene abierto su audio. Ya, Leonardo, ¿nos va a ayudar con la lectura? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Sí, buenas tardes, Buenas doctora. tardes. Muchas gracias por... Se Ya. caracterizaba por difamar y continúa. Leonardo, creo que se le está cortando un poco su audio o no sé si es mi internet. En la era. Abordaba temas de la vida cotidiana de la gente simple, de distintas sociedades. El objetivo de esos proyectos se caracteriza
Creo que el audio del compañero está un poco malo, tal vez la señal de internet. El resto a mí se me escuchan normal. Sí, se Ya, lo muchas, escucha fuerte y claro. ya, gracias. Bueno, entonces hasta que se conecte, vuelve a ingresar el compañero porque se le desconectó la llamada. Vamos a... Sí, licenciada. Ah, ves, Sí, ahí ya llegó. Leonardo, sí, se le sí, el desconectó. internet. Sí, se había ido el internet por el momento. Ah, bueno, entonces Se nos ayuda. caracterizaba por Sí, ya, adelante. ya, se caracterizaba se caracterizaba por difamar o ridiculizar los personajes públicos de la época. Abordaba temas de realidad cotidiana de la gente simple, adaptada a las situaciones de las vidas distintas sociedades. Los actores se vestían con disfraces que tenían el objetivo de sorprender al público y, por supuesto, de hacerles reír. Ya, muchísimas gracias, Leonardo. Entonces, aquí vemos algunas de las características, igual que ya les había estado contando. Aquí hay algunas importantes, digamos, que podríamos resaltar. Tenemos por aquí, pues estos, ¿verdad? Se encargan de difamar y ridiculizar. Y lo que les decía, un poco principalmente era personajes públicos o un poco a personajes políticos. E incluso también yo les decía que llegaban a ridiculizar ciertos temas relacionados a los propios dioses que ellos adoraban. Los temas que abordaban en sí todas las obras, pues eran situaciones cotidianas, ¿verdad? Situaciones de todos los días y de gente simple. Lo que hacían era, digamos, llevar a estos personajes públicos o tal vez a estos personajes de la alta sociedad, llevarlos a que atraviesen por situaciones de la vida común de ese tiempo. Ajá, por eso justamente dice aquí temas de la vida cotidiana, pero adaptada a las situaciones de las distintas clases sociales. En el tercer punto nos dice justamente lo que les estaba comentando. Aquí en esta imagen también se puede ver, si ven, tiene máscaras y pues el de acá también tiene una máscara y acá también hay una máscara. Entonces, si ven, pues los actores normalmente se disfrazaban, dice se disfrazaban y usaban también este tipo de máscaras que ya les comentaba yo, justamente para, dice aquí, sorprender al público y por supuesto hacerlos reír. Entonces, para que vean un poco de cómo empieza y también cómo hasta la actualidad, bueno, en la actualidad creo que, no sé si alguno de ustedes ha ido al teatro últimamente o ha visto alguna vez alguna obra de teatro, alguien, Yo no, yo no he no, tenido no han tenido la oportunidad. oportunidad de ir. Bueno, No, ya en el teatro de ahora, digamos, pues ya no es tan común que se utilicen estas máscaras. Más bien, pues dependerá obviamente también de la obra, pero los personajes obviamente sí se los caracteriza bien, pues con vestuario y cosas así, pero ya no necesariamente todos utilizan una máscara. Recordemos que acá, como habían pocos actores, sí era necesario que utilicen máscaras para poder pues diferenciar los distintos papeles que habían dentro de la obra, pero ya en la actualidad pues casi que no se utilizan tanto. Ya, vamos a seguir las siguientes características. Ya, por acá tenemos otras. A ver, vamos a ver. Está, a ver, Leonardo ya leyó. A ver, Jennifer, ¿está presente Jennifer? ¿O Brian? Sí, aquí estoy. Sí, Brian, ya. Gracias. Entonces, ayúdenos por favor con la lectura. Ya. Sus personajes son personas cotidianas. Los personajes que se presentan en las comedias también son llamativos, ya que todos ellos encarnan algún vicio social, encaman algún vicio social. Aunque las obras fueran concebidas de forma humorística y burlesca, lo cierto es que todas ellas invitaban al espectador a reflexionar, que reflexionara sobre vicios que podía tener la sociedad. Ya, muchas gracias, Brian, por la lectura. Bueno, entonces aquí también, asimismo, ¿qué cosas podríamos destacar de estos dos párrafos? Pues, por un lado, ya igual ya lo habíamos comentado, los personajes eran, pues, personas de la vida cotidiana, digamos. Em,
Por acá tenemos, presenta, ya. Ya, aquí, ¿en qué se enfoca estas características se enfocan en esto de aquí? Dice, encarnan algún vicio social, ¿verdad? Y acá también nos hace referencia, dice, aunque las obras fueron concebidas de forma humorística, lo cierto es que todas ellas invitan al espectador a que reflexione sobre los vicios que podía tener la sociedad. Ya, aquí falta una separación. Bueno, entonces les decía que parte del entorno en el que giraba toda la obra muchas veces era estos vicios sociales. A vicios sociales se refiere a ciertas como actitudes que tenían las personas de la sociedad que pues eran vistas de malas maneras. Por ejemplo, qué sé yo, la avaricia, no sé, se me ocurre el egoísmo, tipos cosas así, cosas que eran inmorales en la sociedad que en ese tiempo y buscaban hacer burla de eso porque al final igual buscaban también pues hacer reflexionar a los espectadores sobre eso, o sea, ese problema social digamos que estaban enfrentando. Y ahora vamos a ver cómo era la estructura de estas obras, es decir, cómo empezaban, cómo terminaban, cómo era su desarrollo. Lo que ven acá pues es, bueno, aquí la imagen está cortada, pero es lo que sería la estructura de un teatro griego. Por acá están las gradas, igual y todo esto hacia alrededor era gradas, y del lado de acá también todo era gradas. Aquí era el espacio, ¿verdad? Donde las personas realizaban su obra, y siempre el teatro tenía algo atrás que era para un espacio donde el personaje podía irse, qué sé yo, a cambiar de máscara, a poder tomar o la vestimenta para representar a otro personaje. Ahora, ¿cómo está estructurada la obra? Tenemos que hay 4 puntos. El primero se llama párado, el segundo agón, parábasis y éxodo. Pero antes de estos 4, igual había un punto más que no está ahí mencionado en la diapositiva, pero es el prólogo. Y pues el prólogo es la primera parte de estas obras, igual ocurría lo mismo en las tragedias. En el prólogo alguien pues del mismo staff, digamos, de la obra, se ponía en el escenario y empezaba a poner a los espectadores en contexto, es decir, explicaba un poco de qué se iba a tratar la obra o en qué situación se iba a encontrar el personaje. Ese era siempre el inicio de todas las obras, tanto tragedias como comedias. Y pues luego de eso ya venía la primera parte que vemos aquí, que se conoce como párados. Como nos dice ahí en la diapositiva, el párado significaba ya el arranque de la obra y justamente se daba inicio con la entrada del coro. En ese tiempo, estas primeras obras de teatro normalmente estaban acompañadas de un coro, es decir, personas que pues daban ese ambiente musical a toda la obra. Y estas personas eran parte de la obra de teatro y salían, incluso el inicio de la obra empezaba justamente con la entrada de las personas del coro y pues se encargaban de abrir la obra con una música. Posteriormente sigue el agón, que era pues ya la segunda etapa de este tipo de comedias, y en este caso el agón era como decir ya el desarrollo de la obra. En estas obras de comedia no había tal vez como un diálogo así como un guión tan claro, sino más bien se basaban casi que todas en un debate entre los autores. Debatían y tomaban como temas de burlas lo que ellos hayan estado representando. En este caso decíamos anteriormente algún vicio social, ¿verdad? Que se llevara una obra sobre como les decía, la avaricia. Entonces iba a haber un debate entre los personajes donde iban a estar sacando ciertos puntos y burlas en cuanto a eso, ¿verdad? A la avaricia. Y posteriormente viene, o la siguiente se llama parábasis. En este caso, dice aquí era el momento de la comedia en que el coro se dirigía al público con sus canciones. Luego ya de que haya ocurrido este diálogo
entre los personajes, forma de debate, un diálogo en forma de debate. Nuevamente el coro hacía una participación, en este caso dirigiéndose hacia el público, y para ya digamos que cerrar y que venga el éxodo. El éxodo siempre es la parte final. En la tragedia también estaban estas mismas partes, parado, agón, parábasis y éxodo. Pues el éxodo es el final, dice, era interpretado por el coro que se encargaba de bailar y cerrar la trama de una forma alegre. En cuanto a la estructura, la tragedia y la comedia tienen las mismas estructuras, es decir, estas mismas partes, únicamente que en la tragedia hay... Ya, en la tragedia sí hay episodios, es decir, durante el desarrollo de la obra o la obra se divide en diferentes episodios, que se asemeja más al teatro también de ahorita, que tiene episodios, bajan el telón, cambian un poco el escenario, si tienen que hacerse un cambio en los actores, las personas que están interpretando se lo hace, se sube el telón nuevamente y continúa un nuevo episodio. Entonces, este orden sí lo tenían las tragedias. Pero en este caso, en las comedias no había esta diferencia de episodios, simplemente el desarrollo de la obra, como les digo, era un debate, un tipo de diálogo entre los personajes y ese era todo el desarrollo de la obra. No habían episodios. En la tragedia, después de cada episodio o entre cada episodio, había una participación del coro. Entonces era episodio, entraba el coro a cantar, otro episodio, entraba el coro, otro episodio, entraba el coro, hasta que llegaban al éxodo, que ya era la parte final, al igual aquí que en la comedia. Ya, nos dice aquí el lenguaje de la comedia, cuáles eran los recursos que utilizaban para hacer reír. Ya, tenemos en primer lugar el uso de metáforas. En el libro nos dice el uso de metáforas, símiles e imágenes en todas las áreas de la vida. La segunda nos dice juego de palabras con doble sentido. Juegos de palabras con dobles sentidos que provocan malentendidos, expresiones cómicas y también onomatopeyas, acumulación de palabras sin conexión. La siguiente nos dice empleo de la ironía y del sarcasmo. Acá en el libro también nos dice imitación del lenguaje y del estilo trágico, ridiculizan el oráculo y los rituales religiosos y también ridiculizan el lenguaje científico. Acá nos dice también expresión grandilocuente frente a palabras o frases pues coloquiales o de la época. Y por último nos dice emplea ironía y también emplea sarcasmo, que es la que está ahí, ¿sí? Todos estos eran recursos que utilizaban en ese tiempo los escritores de estas comedias para pues generar risa en los espectadores, en el público. Muchos de estos recursos hasta en la actualidad se utilizan. Algunos de ustedes ha visto una comedia, ¿verdad? ¿Se han visto comedias? Comedias en la televisión, sí. Sí, ¿verdad? Comedias en series de comedias o películas de comedias. Creo que la mayoría de ustedes han visto en algún momento. ¿Qué recursos de estos ven que se sigue utilizando hasta la actualidad? Por ejemplo, yo en lo que veo son las señas de manos para las personas que discapacitadas, pues Ah, ya. eso llevo. Hay programas de comedia específicos, así. Sí, Ah, así. qué bueno. Antes no se usaba, pero ahorita estoy viendo que es bueno que lo usen para que las personas con discapacidad entiendan un poco Claro, de lo que están haciendo los los actores. actores. Ajá, sí, muy bueno. A ver, Brian, que levantó la mano, ¿nos quiere decir algo? No, profe, disculpe, sin querer aplasté. Ah, ya. Pero ya que aplastó, entonces aproveche para participar. ¿Cuál de estos recursos usted cree que se sigue utilizando hasta la actualidad? ¿Casi todos? ¿O cuál? Yo creo que algunos. ¿Verdad? El sarcasmo.
muchas de las comedias que llegan tal vez al cine, que ustedes las pueden ver como películas o incluso en las series, utilizan bastante este tipo de sarcasmo, ironía. em, Dependerá también del tipo de comedia que se esté presentando y también para el tipo de público, ¿verdad? El uso de, dice por aquí, expresiones grandilocuentes, onomatopeyas, metáforas. Bueno, todo este tipo de cosas son siempre recursos que pues aportan al objetivo final de las comedias, que es hacer reír a las personas. Ya, vamos a ver qué más hay. Bueno, por aquí tengo a dos autores principales, o no principales, pero fueron los que más destacaron de pues este tiempo de la comedia clásica o de donde surge la comedia. En primer lugar tenemos a Aristófanes. Aristófanes del 444 a.C. al 385 a.C. Él fue uno de los que más destaca en cuanto a la escritura de este tipo de comedias griegas. En la diapositiva nos dice, es el autor de la comedia griega más antigua que se conoce, Los Arcanienses, ese fue el título de la obra. Se sabe que esta obra se pudo ver representada en el 425 a.C., algo que convirtió a Aristófanes en el representante más conocido de este género cómico. En su producción teatral se pueden contabilizar más de 40 piezas con un lenguaje repleto de sarcasmo e ironía, que eran las dos principales que vimos anteriormente, ¿verdad? Los recursos que más se utilizaban para hacer reír. Y pues de estas 40 piezas, las que más destacan son los Arcanienses, que es como la más representativa de él o la obra más famosa de él, los Babilonios, las Avispas, otra obra llamada Lisistrata y Pluto. Esas son las obras más representativas. Y por acá tenemos a alguien más que fue Cratinus en el 519 a.C. al 422 a.C. En este caso, nos dice también ahí la diapositiva, fue uno de los autores de mayor prestigio en la antigua Grecia y de hecho llegó a ganar 27 veces el concurso de teatro que se realizaba en Dionisia. Lo que les decía al principio, que duraban 5 días las festividades y en los 5 días se presentaban obras y al final se elegía a un ganador pues, de la mejor obra que se había presentado. Entonces nos dice que justamente este autor ganó ese premio 27 veces. Entonces debió haber sido pues uno de los más reconocidos de esa época. Dice que cultivó la comedia vieja y tuvo una vida muy larga, murió a los 97 años, por lo que escribió muchas obras de comedia griega. Y algunos de los títulos más relevantes de todas las obras que escribió, tenemos aquí Mujeres de Delos, Hombres en llamas, Hijos de Euneos, Mujeres fugitivas. Estas fueron las obras de Cratinus. Creo que esta es la última. Ajá. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿Algo que haya quedado, que no haya quedado claro? ¿No? ¿No tienen preguntas? No, No. Qué bueno, me alegro que todo les haya quedado bien, bien claro. Entonces, ya se va a acabar esta sesión. Quedan 3 minutos. Voy a tomarle la captura de la asistencia y les comparto un nuevo link para que puedan volver a ingresar. Ya, continúo. Mientras nos dedicábamos a las tareas normales del turista, tomar fotografías mientras lanzábamos exclamaciones de asombro ante la vista de la estatua, tropecé con una caja de cristal que contenía un gran pedazo de arcilla de 20 centímetros de grueso por 30 centímetros de ancho. Junto a la urna de cristal había una hoja escrita que describía la historia de esta magnífica obra de arte. En 1957, un grupo de monjes de un monasterio tuvo que mover a un Buda de arcilla de su templo hasta un nuevo local.
El monasterio iba a cambiar de sitio para dar lugar a la construcción de una supercarretera que atravesaba Bangkok. Cuando la grúa comenzó a levantar al gigantesco ídolo, el peso era tan grande que se empezó a resquebrajar. Para empeorar las cosas, comenzó a llover. El jefe de los monjes, que era consciente del daño que podía sufrir el sagrado Buda, decidió bajar la estatua al suelo y cubrirla con una gran lona a fin de protegerla de la lluvia. Esa noche, el monje fue a examinar al Buda. Introdujo una linterna debajo de la lona para ver si la estatua estaba seca. Cuando la luz llegó a las hendiduras de la arcilla, notó que de ella salía un pequeño resplandor y pensó que era extraño. Mirando más de cerca, se preguntaba si había algo debajo de la arcilla. Fue al monasterio en busca de un cincel y un martillo y empezó a romper la capa de cerámica. A medida que sacaba fragmentos, el pequeño resplandor se hacía cada vez mayor y mucho más brillante. Pasaron muchas horas de trabajo antes de que el monje se encontrara cara a cara con el extraordinario Buda de oro sólido. Los historiadores los historiadores creen que varios cientos de años antes del descubrimiento del monje, el ejército de Burma iba a invadir Tailandia, llamado entonces Siam. Los monjes siameses, dándose cuenta de que su país sería pronto atacado, cubrieron su precioso Buda de oro con una capa exterior de arcilla para impedir que los soldados de Burma tomaran su tesoro como botín. Desgraciadamente, parece que los soldados sacrificaron a todos los monjes siameses y el bien mantenido secreto del Buda de oro permaneció intacto hasta ese predestinado día de 1957. Cuando volábamos de regreso a casa en la línea aérea Cathay Pacific Airlines, pensé para mí mismo, todos somos como ese Buda de arcilla, cubiertos de un caparazón de dureza fabricado por nuestro temor. Y sin embargo, debajo de cada uno de nosotros existe un Buda de oro, un Cristo de oro o una esencia de oro, que es nuestro verdadero yo. En algún lugar del camino, entre los 2 y los 9 años, empezamos a cubrir a nuestra esencia de oro, a nuestro yo natural. Así como el monje con el martillo y el cincel, nuestra tarea actual es descubrir de nuevo nuestra verdadera esencia. Jack Canfield fue el escritor de la, de la historia. Entonces, ya quedan 5 minutos. A ver, entonces quería saber qué les pareció. ¿Qué les pareció la lectura? ¿Qué les pareció la obra? Por ejemplo, a mí me pareció muy interesante que dos personas que son que nunca pensaron que iban a viajar a ese país, vieron una estatua inmensa del Buda de oro. Para mí fue eso. ¿Ya? Gracias, Marcel. ¿Alguien más? Nadie. No escucharon la lectura. Leonardo. O sea, trataba de un Buda de oro, en resumen, de que Ujú. era de 10 por 10 el templo y que estaba adentro el Buda de sobre 3 metros, así era, ¿no? Ajá. Era una estatua de un Buda, ¿verdad? Que era macizo de Ajá, oro. Ujú. de oro de 3 metros. ¿Y cuál era la reflexión final de la obra? De que, o sea, les llamó la atención de que, o sea, en resumen, de que en un templo tan pequeño había una estatua, o sea, un Buda tan grande y de oro, o sea, esa era la reflexión. Ya. Bueno, por ahí va algo, Leonardo. Bueno, para el resto, no sé si tal vez no estuvieron tan pendientes de la lectura.
pero igual ya les digo, les dejo ahí el PDF y tal les pongo un taller sobre eso para que lo lean. En resumen, la lectura nos dice pues que en un templo de allá de Tailandia pues había, como nos decía también Leonardo y Marcel, un Buda de oro macizo. Pero la reflexión de la obra está en la historia de ese Buda. Dice que hace muchísimos años las personas de un monasterio, unos monjes que eran pues los dueños, digamos que del Buda, se enteraron que iban a venir a saquearlos, es decir, que iban a venir a invadirlos. Y ellos, para proteger a su tesoro, pues porque era un Buda de oro y para ellos era algo sagrado, decidieron cubrir todo este Buda con arcilla, es decir, con una capa gruesa de arcilla. Bueno, pasó el tiempo, para al parecer todas estas personas que hicieron eso de tapar al Buda con la arcilla, murieron y pues al final quedó el Buda así, como un Buda de arcilla, y nadie sabía que en realidad era un Buda de oro. Pasó el tiempo y el lugar donde había estado este Buda de arcilla tenía que ser movido, entonces tenían que obligatoriamente sacar este Buda de ahí. em, en esto que lo están moviendo se agrieta y también viene la lluvia y mueve un poco esta costra, ¿verdad? Que tenía de barro. Entonces, ¿qué sucede? Viene otro monje, se da cuenta que en una de las hendiduras de lo que ha quedado, de una abertura, digamos, pequeña del movimiento que se le había hecho al Buda y de la lluvia que había caído, y se da cuenta que hay algo brillante debajo de todo ese barro. Entonces empieza con un cincel a remover toda esa costra de arcilla que tenía y se da cuenta que en realidad es pues un Buda de oro macizo. Y al final el autor hace una reflexión y nos dice que pues todos nosotros somos como ese Buda de oro, que con el paso del tiempo y de las situaciones que nos pasan, nos vamos cubriendo, ¿verdad? Y que nuestra labor a la actualidad, o lo que nos invita el autor, es que seamos como el monje con el cincel y podamos ir descubriendo esa verdadera esencia, esa esencia de oro que hay en nosotros, ¿verdad? Y que de repente por situaciones externas, de a poquito la hemos ido encerrando y nos hemos quedado chiquitos nosotros. Esa es la reflexión en realidad de toda la obra. Igual les dejo el PDF para que ustedes la lean y va a quedar una tarea sobre esa lectura. Ya, entonces son justamente ya las 3:20. Si no tienen dudas, preguntas, o algo más al respecto,